Desde luego que empezó a funcionar en edificios que no eran estas, ¿no? Sino eran escuelas prestadas. Entonces, iniciamos un día como este, precisamente un 14 de febrero del año 2000. Entonces ya llevamos 17 años trabajando en esta escuela normal. Nos encontramos asentados en la región del Istmo, a la orilla de la laguna inferior conocida como el Mar Muerto, colindando al sur con el Océano Pacífico, a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Danza de los Malinches. Se danza porque en ella se muestran las actividades realizadas por el hombre, tanto en la pesca como en el campo, especialmente satisfecho por los productos obtenidos provenientes de la lluvia. La vestimenta de los danzantes consta de un gorro hecho de plumas de gaviota y en medio una pluma de cola de gallo, simbolizando al viento. El espejo representa el rayo, los listones representan los arcoíris y las monedas representan los truenos, avisando que ya viene la lluvia. La danza de la tortuga. En ello se refleja la pareja mareña, en donde se expresa el trabajo sagrado del hombre, como el de la mujer Icos. Para el pueblo Icos, este animal es sagrado. La tortuga marina es descendiente, o más conocida como hija de la Sagrada Mar. Indica el inicio de la temporada de los fuertes vientos. Ella desciende a la orilla del mar para desovar. De esta manera, el pescador recolecta los huevos que son para el autoconsumo del pueblo. No, sí, son instrumentos de cuerda, pero no son de ritmo, sí, ¿para qué?
Primeros días en que la escuela normal empezó a funcionar, desde luego que empezó a funcionar en edificios que no eran estas, ¿no? Sino eran escuelas prestadas. Entonces, iniciamos un día como este, precisamente un 14 de febrero del año 2000. Entonces ya llevamos 17 años trabajando en esta escuela normal. Antes yo había ingresado como promotor cultural bilingüe en la Sierra Juárez precisamente. Entonces inicié como promotor y como maestro bilingüe. Pasé por algunas experiencias de cómo ser director de una escuela primaria, cómo ser supervisor, qué hace el supervisor y cómo ser y qué hace el jefe de zonas de supervisión a nivel de una región étnica. Bueno, esas cosas realicé durante 25 años en educación indígena. Entonces, después de 25 años, ya regresé a esta escuela normal, o fundamos, mejor dicho, porque fui uno de los integrantes del equipo que hizo el proyecto para la fundación de la escuela normal. Así es de que conozco desde cómo inició y cómo ha venido desarrollándose durante estos 17 años. Me tomo este tiempo porque veo que tenemos una hora y veo que hay juventud. Más bien mi experiencia a lo mejor va dirigida a maestros, pero estoy viendo que hay más estudiantes que maestros. Entonces voy a cambiar un poquito el sentido de mi ponencia. En una ponencia siempre debe haber una propuesta. Si no hay propuesta, bueno, entonces a lo mejor no es ponencia, ¿no? Entonces una ponencia termina en una propuesta que uno comparte. Entonces eso es lo que yo voy a hacer con mi participación y espero no aburrirlos. Para tener la especialidad de maestro bilingüe, tenemos que conocer nuestro pasado histórico, no nada más como indígenas, sino que ha ocurrido con nosotros durante pues tantos años, ¿no? Desde que llegaron los colonizadores hasta la primera revolución que tuvimos en México. Pero si hablamos nada más de México, tenemos la primera revolución de la independencia de México, ¿no? Después de una larga trayectoria entre quienes van a gobernar y quienes se quedan del otro lado, ¿no? Entre esas cosas pues surgieron muchísimas cosas con los indígenas. Fuimos como la mano de obra de aquellos colonizadores, ¿verdad? Entonces, más tarde las leyes de la reforma que Benito Juárez impulsó cambian un poco, pero no totalmente, ¿no? Hay que recordar que Benito Juárez también trabajaba por una cuestión que tenía presión atrás, ¿no? Porque no era totalmente libre para determinar la ruta o el camino que debía seguir México para ser un México independiente. Tenía muchísimos enemigos y vimos que
un paisano nuestro de Oaxaca pasó como gobernante durante muchísimos años. Seguramente en los años que él gobernó se lograron muchas cosas importantes, pero también hubieron muchísimas cosas que quedaron a rezago, principalmente la educación, ¿verdad? Aunque para esos tiempos, ya a finales del siglo antepasado, en 1800, aparece un indígena también, guerrerense, de nombre Ignacio Manuel Altamirano, que después de haber sido profesor, asesor y varias cosas en el aspecto académico, pasa a ser diplomático, político en el tiempo del porfiriato. Y él impulsa la educación desde el gobierno, pero de todas maneras no se lograron gran cosa no se logró. Vino la revolución, la última revolución que conocimos de 1810, y dura muchísimos años. En eso mueren muchísimos indígenas. Yo recuerdo que los abuelos platicaban que ya no se trataba tanto de una ideología, pues, o cómo iba a aparecer los contenidos o los artículos de la Constitución de 1917, ya no tanto era esa cuestión, sino más bien ya era el cacicazgo contra otro cacicazgo, y utilizaban a los mismos indígenas para pelear. Y finalmente muchísimos de nuestros hermanos indígenas fallecieron en estas cuestiones. Pero gana la revolución y llegamos a tener el primer presidente constitucionalista, don Venustiano Carranza, pero en medio de un montón de problemas. Entre estas cosas, llegamos hasta 1920, cuando Álvaro Obregón asume la presidencia, y en 1921 se creó por primera vez una Secretaría de Educación para México, ¿no? De Educación Pública, ¿no? En 1921. Entonces, lo que yo voy a relatar muy rápidamente, en menos de una hora con ustedes, tiene sus fundamentos. Sus fundamentos son históricos. Así es que yo creo que todas las cosas que se han dado en esta evolución de lo que llamamos la pedagogía ha sido producto de experiencias que ya ocurrieron, ¿no? Por eso precisamente yo voy a tocar un aspecto importante, que es la historia. ¿Qué ha ocurrido con nosotros a partir de 1921? Hay fechas muy marcadas en esta trayectoria, de 1921 hasta 1948, que es una etapa. ¿Por qué 1948? Porque en 1948 se creó, se fundó, se institucionalizó el INI, Instituto Nacional Indigenista. ¿Y qué tuvo que ver con los indígenas? Esa es una gran pregunta. Entonces, de 1948 hasta sus 30 años, que fue en 1978, o sea, del 48 hasta 78, el INI tuvo una función importantísima en las comunidades indígenas de México. No nada más estoy hablando de Oaxaca, sino en los 23 estados de la República donde hay indígenas. En 23 estados de la República hay indígenas. Y en 23 estados de la República hay educación indígena. Oaxaca es uno de los estados que tiene mayor número de lenguas y de culturas diferentes. Tiene 15, hay algunos que dicen 16. Los que dicen 16 toman una comunidad que se llama Tacuate, que es una variante del mixteco, pero su ropa es diferente, entonces la toman como una cultura más, pero es la misma cultura universal, la cultura mixteca. Bueno, entonces Oaxaca ha sido siempre, yo creo que señalado como un estado
con mayor población indígena. Y yo recuerdo un estudio que realizamos por ahí en 1980, yo veía que había mayor población indígena en Oaxaca que una población de hispanohablantes, para no decir mestizos o para no decir blancos. Entonces, había mayor número de indígenas que hablaban una lengua diferente que la lengua castellana, y había menor número de gentes que hablaban castellano, porque eran hispanohablantes. Entonces, por ahí en 1980 ya se intentaba crear una escuela normal. Yo ingresé como promotor en 1970, fui becado por el INI para estudiar bachillerato general en ciencias y humanidades, y después estudié la normal superior. Entonces no pasé por una escuela normal, para entonces a término de la secundaria luego entraba uno a la normal, hasta en el 82 porque cambió el plan y ya entonces pedían que el aspirante tuviera bachillerato a partir de 1982. Bueno, apunto aquí en esta ponencia mía aspiraciones, deseos. Aspiraciones son deseos, ideas, ideales, lo que uno desea, pues, lo que uno quiere. Por ahí tuve un maestro que se llama Gerardo Meneses Díaz, y él decía que todos los proyectos educativos nacen de una utopía, nacen de un deseo, nacen de sueños, de pensar en cosas. A veces son irrealizables, pero a veces esos sueños se convierten en realidad. Entonces, estos sueños los venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás. Tener una escuela normal, pero no cualquier escuela normal, ¿verdad? Sino tener una escuela normal de acuerdo a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas. Por eso yo empecé aquí, las aspiraciones de una formación docente con enfoque bilingüe intercultural. Antepongo bilingüe porque todavía pensamos que son las lenguas las que nos hacen diferente de aquel que nada más domina el castellano o domina cualquier otra lengua y no una lengua indígena. Entonces, porque pueden haber gentes que hablan francés o que son franceses o que hablan inglés, que son no necesariamente ingleses, pueden ser norteamericanos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué le pongo ante la flexibilidad del currículo oficial? Antes de 1978 no teníamos ninguna oportunidad de pensar en un currículum flexible. Todos los currículos antes de 1978 no eran flexibles. Inclusive un poquito más acá, en 1993, porque fue la reforma educativa de Salinas, es una reforma salinista. En 1993 se estrena la reforma educativa. Esta reforma educativa se llamó Modernización de la Educación Básica de México. Y a partir de entonces yo creo que los currículos han sido más flexibles para nosotros los indígenas. Se nos ha tomado en cuenta para los proyectos educativos, se nos ha tomado en cuenta para, pues, a lo mejor desarrollar nuestras lenguas. Entonces, por eso me pongo ante la flexibilidad del currículum oficial. De 1993 para acá tenemos entonces los currículos más flexibles. Antes no había ninguna posibilidad de proponer hacer alguna propuesta de reforma o de edición o podríamos decir, de cambiar las cosas que vienen en los planes y programas de la educación pública, principalmente de primaria, del preescolar. Todavía los currículos son un poco diferentes. Entonces, los conceptos claves que yo estoy manejando en esta participación mía
cultura y lengua como un concepto, educación bilingüe bicultural, educación intercultural y la refuerzo de un modelo didáctico con enfoque bilingüe intercultural. Tengo un saludo del Paliush, del zapoteco, y aquí lo escribo porque me gusta compartir con ustedes un poco el zapoteco. Paliush, yo enteré cuando llegar aquí, y es una y tiene la traducción abajo. Buenos días a todos los profesores que vienen en este lugar para platicar de nosotros, de nuestras experiencias de cada lugar en el interior, en el interior de nuestras escuelas. Le pongo breve retrospección histórica de la educación indígena. El concepto de retrospección no nada más es regresar. Retrospección es también análisis de lo que ya ocurrió. Es análisis del pasado. Es remembranza del pasado y análisis del pasado. Entonces me gusta que veamos algunas cositas de lo que ocurrió, decía yo hace rato, a partir de 1921. La EBIO, esta EBIO fue fundada en el año 2000, actualmente lleva 17 años. Ha entregado 14 generaciones de maestros bilingües de educación primaria y ha entregado 2 generaciones de maestros de educación preescolar. Llamamos preescolar indígena. Preescolar no es preescolar bilingüe, sino es preescolar indígena. Se supone que los niños tienen que reafirmar su cultura y lengua en el centro de educación preescolar. En primaria no, porque los niños de primero a lo mejor lo hacen, pero los niños de quinto y sexto ahí ya van desarrollando el bilingüismo. Un bilingüismo supuestamente equilibrado, ¿verdad? Pero muchos de nuestros maestros ingresados aquí de la escuela aún no llegan a ser. Bueno, ¿qué más tenemos? Históricamente, después de la Revolución Mexicana, como indígenas hemos sido marginados de un currículum flexible, decía yo hace rato, y consecuentemente de una educación que realmente considere nuestras situaciones de indígenas. Tenemos una cultura y una lengua propia. La creación de la SEP marca una etapa más de la exclusión que hemos sido en el aspecto educativo de 1921, decía yo hace rato, hasta 1948. ¿Qué fue lo que predominó en ese tiempo? Predominó la escuela rural mexicana. De hecho, cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, pues se discutió el artículo 3º constitucional, ¿verdad? ¿Cómo debería de ser? No, desde luego, ahí tenemos que la educación debe ser laica, debe ser democrática, debe ser gratuita, debe ser, bueno, todos los conceptos que tiene el artículo 3º constitucional, debe ser armónica. Bueno, todas esas cosas que dice, aún así, por ejemplo, ese de armonía, aún el concepto armónico o armonía que tenemos que tener en las escuelas, aún con niños indígenas o no indígenas, aún así fuimos desconocidos, fuimos marginados. No hubo una educación específica para el niño indígena en ese tiempo. La Escuela Rural Mexicana fue un proyecto que impulsó el profesor Rafael Ramírez. En la actualidad ustedes, cuando van a terminar sus 30 años de servicio como profesores, van a recibir un premio que México da, y es precisamente el premio Rafael Ramírez, 30 años con una medalla de plata, una medalla de plata. Y cuando lleguen a los 40 años, entonces van a recibir la medalla de Ignacio Munera de Altamirano, y esa es de oro. Bueno, entonces, así está la cuestión. Vamos con la política de incorporación.
¿Qué significa esa política de incorporación? Y empecé a mis estudiantes del tercer semestre, aquí están algunos, del tercer semestre, que terminé de trabajar con ellos el mes pasado. Revisamos las políticas de incorporación, de asimilación e integración. Son las políticas que aplicaron en todo el mundo, aún con el INE, pues aplicaron el sistema educativo de la educación básica para los indígenas. No los veían como sujetos, así como decía ayer Luis Enrique López, los veían como objetos. Entonces, para el indígena, ¿no? Para el indígena. Rafael Ramírez igual decía a sus maestros: si tú, maestro, en el momento que le entregaban la orden de comisión, si tú, maestro, vas allá con los indios y hablas su lengua o vas a tratar de aprender la lengua de ellos, quédate ahí, vas a terminar siendo indio igual que ellos. No, vea transformarlos, vea incorporarlos a la vida nacional, vea enseñarles el castellano, porque no saben. No vayas a hablar la lengua indígena que hay en ellos. Ese era el objetivo final de la política de incorporación en el tiempo en que predominó la Escuela Rural Mexicana. Y creo que esto pasó de 1930, aunque llegó don Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República en 1934, él llega a la presidencia de la República en 1934 y trató de modificar un poco el artículo tercero constitucional que se redactó en 1917 con los constitucionalistas. Quiso darle un poco de modificación pensando en una educación un poco socializante, no digo socialista, sino un poco socializante. Pero no se logró y fue el primer presidente de la República que cambió de 4 a 6 años el periodo presidencial. Él duró 6 años con Lázaro Cárdenas, termina en 1940. En ese tiempo ya se habían dado muchas experiencias por darle un espacio en el artículo tercero constitucional a los indígenas. Trabajaron mucho. No quiere decir que todo el tiempo hubieron gentes que estuvieron totalmente en contra de la educación indígena. Si hubieron gentes, por ejemplo, Mauricio Suárez, que hizo un estudio en Michoacán, y él aportó experiencias excelentes, ¿no? Porque el niño aprende más rápido a leer y a escribir. Un niño indígena aprende más rápido a leer y a escribir que su propia lengua. Y esa experiencia no fue relevante para la Secretaría de Educación Pública, sino siguió con su política de incorporación, aún por encima de eso. Por ejemplo, yo les recuerdo que hubo una etapa de la escuela, de la unidad nacional. Esa unidad nacional que Camacho impulsó era más bien de uniformar a los ciudadanos mexicanos y hacer que los indígenas fueran civilizados, entre comillas, eso de civilizados, y entraran a la vida nacional. Eso era la unidad nacional. Y había que cantar el himno nacional. Y había que alzar la bandera nacional. Recordarán ustedes que en 1821, cuando se le dio el nombre a México, era la Nueva España. Y de Nueva España recogen el nombre de México. Pero México, ¿quién es México? México son los náhuatl, los aztecas. Y tenían tantos enemigos que para 1821 muchísimos pueblos no aceptaban ser mexicanos. Simplemente, por ejemplo, la gente de Michoacán, los tarascas de Michoacán no aceptaban ser mexicanos. No, dicen, nosotros somos tarascas, somos superhéroes, somos lo que somos, pues mixtecos, pero no mexicanos. Y sin embargo, se impuso y actualmente todos somos mexicanos. Por eso la idea de la unidad nacional, por un lado, que aquellos que no aceptaban ser mexicanos debían aceptarse ser mexicanos. Entonces había que aprender el himno nacional, aprender el himno nacional y aprender a respetar la bandera nacional. Entonces eso se le dio impulso en los años 40. Y esto vino como parte también de las políticas
públicas que manejaba el gobierno de Julio Camacho. Pero así más adelante, vemos que del 50-51, por ahí fueron a Tzatzil, los antropólogos, a hacer el estudio y crear la primera escuela bilingüe. Pero esto ya eran entonces los del INI, que se había creado en 1948. Entonces aquí hay un personaje importante que se llama Aguirre, que se apellida Aguirre. Este señor, doctor, porque de perfil de formación, fue médico, y de médico estudió la antropología. Entonces hizo como que la antropología de la salud, pero sin embargo hizo más estudios que cualquier otro antropólogo. Entonces este señor puso un centro experimental allá en Chiapas y obtuvo muy buenos resultados, porque los jóvenes que tomó como promotores para hacer la enseñanza, pues sí lograron enseñar a sus paisanos a través de la lengua. Entonces esta política de incorporación cambia a una política de integración que había que hacer a través de la asimilación de la cultura. Por eso Aguirre Beltrán escribió un libro que se llama Proceso de Aculturación, que yo invito que todos ustedes que quieren ser profesores o maestros bilingües deben leer. La teoría de la asimilación va a terminar en la teoría de aculturación, la teoría de aculturación va a terminar asimilando al indígena para incorporarse a la vida nacional o para integrarse en la vida nacional, que era lo mismo, es lo mismo. Aquí el problema que Aguirre encontró con las otras políticas, dice, eran políticas que no respetaban la lengua del indígena. Y con la política que él proponía, y con la teoría que él proponía de aculturación, aquí el proceso es respetar la lengua, y como una segunda parte había que entrar a enseñarle la otra lengua al niño. Entonces era como respetar la lengua de la población indígena, pero de todas maneras había que incorporarlos a la vida nacional. Entonces esta política de integración entra más o menos en 1952 en los centros de experimentación, y termina Aguirre Beltrán proponiendo a la Secretaría de Educación que debe haber un programa de promotores culturales bilingües para las poblaciones, para incorporar o para integrar a las poblaciones indígenas a la vida nacional. Esta propuesta se entregó a una institución que para entonces existía, que sus siglas son CONALTE, Consejo Nacional Técnico de la Educación, que tenía la Secretaría de Educación. Era un organismo interdisciplinario donde participaban muchos técnicos profesionales, muchos antropólogos, pedagogos, sociólogos, psicólogos, todo ese grupo de gente formaba el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Entonces lo que hizo Aguirre Beltrán es entregar su propuesta para que pueda estudiar, y se estudió en 1963 en que lo entregó, y en ese mismo año se autorizó de que debía de haber ese programa de promotores, y en 1964 inicia el Programa Nacional de Promotores Culturales Bilingües. Pero cuando vieron que el promotor ya avanzó con sus estudios, ya tenía el título de maestro, entonces agregaron el programa y maestros bilingües. O sea, Programa Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües. Así quedó el programa. Empezó en 1964 y venía funcionando hasta 1970, en que entró Echeverría. Echeverría entró como presidente de la República en 1970, y ¿qué ocurre entonces? Le da un impulso tremendo a la castellanización. Entonces nace un programa que se llama
castellanización, aquí está, el programa de castellanización echeverrista ocurre de 1970 a 1956. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos que le da impulso al INE. Se crearon muchísimos centros y en cada centro coordinador hay una jefatura de zonas de supervisión actualmente. Por eso hay 21 zonas de supervisión en Oaxaca actualmente funcionando, pero estaban alrededor del INE. Eso ocurrió desde 1970-76. Se crearon los albergues escolares. Ahí los albergues eran donde funcionaba un albergue y había una escuela primaria. Entonces la escuela primaria se convertía en una escuela de concentración. Allí llegaban los niños de diferentes culturas a hablar puro castellano. Y el maestro les hablaba castellano porque eran chinantecos, mijas y zapotecos, por ejemplo, estoy hablando de la región. Entonces no hablaba una lengua, sino hablaba el castellano para que todos los niños fueran aprendiendo el castellano y también fueran entendiendo qué era lo que estaba pidiendo el maestro que hiciera. En las noches había atención a los niños para que hicieran sus tareas, todo en castellano, y había un televisor para que vieran algún programa de 7 a 8 o de 8 a 9, y luego se iban al dormitorio. Así era entonces la forma de cómo impulsar que el proyecto de integración funcionara, pero alrededor del INE. El nacimiento de la Alianza Nacional de Profesionales Bilingües ocurrió en 1975. Muchísimos maestros que ya se habían preparado, que eran indígenas, gente náhuatl, gente ñañú, gente mixteca, gente de diferentes partes de la República, y empezaron a inquietarse. Y ahí a inquietarse. Y los náhuatl ya habían tenido una experiencia de tener una organización que se llamó PINAC. Al frente había estado el maestro Macario Hernández. Entonces este mismo propuso que los maestros debíamos de organizarnos para protestar en contra de la castellanización, pero debíamos de proponer qué cosa queremos como educación para nosotros mismos, para nuestros paisanitos indígenas y para nuestros hijos después. ¿Cómo queríamos la educación? Entonces empezó un proceso de reflexión a partir de la Alianza Nacional de Profesionales Bilingües, que nació en 1975. En 1976 hacía su cierre de campaña López Portillo y habían convocado, para entonces que existía una organización de indígenas que se llamó Consejo Supremo de Pueblos Indígenas. Ese Consejo Supremo de Pueblos Indígenas, los periodistas quisieron jalarlo, y creo que sí lo hicieron con los recursos que aportaban, porque cada vez que los consejos querían tener su reunión a nivel nacional, pues aportaban recursos, ¿no? El gobierno, y supuestamente el gobierno, pero entre comillas, no era el gobierno, no era un partido político, ¿no? Entonces, estos impulsaron la cuestión de la alianza y propusieron que participaban los de la alianza en el cierre de campaña de López Portillo en Bicam, Sonora. Ahí se iba a regresar a la reunión. Entonces se convocó el primer congreso de maestros bilingües, de promotores culturales y maestros bilingües allá en Sonora, y en ese lugar se discutió cómo debía ser la educación de los indígenas, y allí nace la educación bilingüe y cultural. Se propuso a López Portillo, y López Portillo no dijo no, dijo: tenemos un recuerdo y un compromiso no cumplido con los indígenas, y vamos a ver de qué manera vamos a cumplir con esto. 2 años tardó, de 1976 a 1978. En el 78 se recibió la noticia de que se había autorizado la creación de la Dirección General de Educación Indígena. La DGI nació en 1978. Y a partir de entonces se reconoció oficialmente la existencia de los maestros.
¿sí? Y pasamos a pertenecer a la Secretaría de Educación Pública. Ya no éramos maestros de línea. Pasamos a tener una clave, las claves que actualmente se están manejando, de 1487 para el promotor, de 1485 para el maestro bilingüe, de 1483 para el director de la escuela, de 1481 para el supervisor, y así, ya formalmente, legalmente, oficialmente, ya pertenecíamos a la Secretaría de Educación, ya no éramos maestros de línea. Y a partir de entonces, la sección 22 aquí en América nos acepta como agremiados. Antes, más no. Fíjense, entonces la historia no es para los jóvenes, los que son de Oaxaca, pero los que no son de Oaxaca, de todas maneras, vamos a enseñar la historia de esta cuestión, que tiene que ver con Chiapas, con todos los lugares, ¿no? Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, donde hay educación indígena, ¿no? Como decía yo hace rato que en los estados, sí, en algunos más, en otros menos. Hay más maestros, más alumnos indígenas, y otros hay menos. Entonces, aquí tenemos la creación de la Dirección General de Educación Indígena en 1978 y el reconocimiento oficial de la educación bilingüe rural. Un poquito antes de que esto ocurriera en Guatemala, o que ocurriera en Colombia, o que ocurriera en otros lugares. Tenemos 3 regiones, subregiones de la región latinoamericana. Nosotros estamos en el área de los mesoamericanos, que termina hasta Centroamérica. De ahí la andina, la subregión andina, y más abajo la amazónica. Tenemos que tener claro eso. La amazónica, la andina y la mesoamericana tenemos una historia común a partir de la colonia, a partir de lo que vinieron a hacer con nosotros aquellos que vinieron a conquistarnos. Bueno, México reconoce o ratifica, mejor dicho, el convenio 169 de la OIT en 1992. Por ese tiempo, Salinas de Gortari trataba de lograr la firma del convenio o del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y una de las condiciones era que debía de aceptar o debía de ratificar el convenio 169 de la OIT para que se diera la firma. Y lo hizo en 1992. Aparece uno de los artículos de la Constitución, creo que en el 133. Y después, en el mismo año, en 1992, él reforma el artículo 4 constitucional. Con eso, por vez primera, se reconoce la existencia de indígenas en la Constitución política, en 1992. Y con ese reconocimiento, se da la reforma en 1993, al año siguiente. Y la reforma educativa, que era la modernización educativa, el proyecto de cómo cambiar el desempeño del estudiante, cambiar el desempeño del maestro frente al grupo, que ya no va a ser el transmisor de los conocimientos, sino va a ser el facilitador de los conocimientos con los niños, que había que trabajar más con el constructivismo y ya no tanto con el conductismo. Bueno, pues surgieron muchas teorías, ¿no?, a partir de 1993, y que los maestros debían de hacer su planeación a partir de secuencias didácticas diario para ir evaluando a los alumnos también permanentemente. Entonces se dio una serie de cambios que no había ocurrido hasta 1993, y curiosamente por esos años empieza a circular en México, en Oaxaca, folleticos que decían que ya apareció en América Latina una educación intercultural. Bueno, yo dije, bueno, intercultural, que apenas estábamos tratando de consolidar en México, o aquí en Oaxaca, con los seminarios de la APIVAC, porque la APIVAC siguió trabajando los seminarios pedagógicos. Entonces en los seminarios íbamos y nos platicaban de cómo trabajar la parte bicultural. La parte bilingüe no había problema porque había que trabajar la lengua, pero la parte cultural, ¿cómo trabajarlo?
Entonces hay teoría como aspiraciones, que yo ponía hace rato, hay teoría como aspiraciones de cómo queríamos que la cultura permaneciera con nosotros y no fueran desplazadas. A pesar de los progresos tecnológicos que ya teníamos por ahí en los años 93 del siglo pasado. Pero, pues de repente ya llegamos a saber de que a partir de la reforma le propusieron a la DGI, a la Dirección General de Educación Indígena, que debía de cambiar bicultural por intercultural. En la DGI no querían aceptar eso. ¿Por qué? Porque los técnicos estaban en proceso de elaborar un proyecto bicultural y no intercultural. No, pues es que estamos trabajando sobre esto, no es posible que venga otra cosa. Bueno, pero finalmente, como era oficial, pues se aceptó, ¿no? Entonces, en México se hizo educación indígena, bilingüe, intercultural. Pero primero estaba la lengua, ¿no? Eso es bilingüe, y después la cultura. Y eso empieza entonces en el 93, hasta que llegan los panistas, ¿verdad? Llega Fox a la presidencia en el 2000 y dice: el problema de los indígenas nacidos allá en Chiapas de 1994, en enero del 94, eso lo resuelve en 5 minutos. Y no sucedió así. No sucedió así. ¿Pero qué hizo? Pues el artículo 4 constitucional, que reconoció la existencia de los indígenas de México, lo pasa al artículo 2 y deroga el 4. Pero en el segundo lo hacen 2 apartados. El apartado A, que es el reconocimiento, y el apartado B, que dice que los indígenas pueden entregar proyectos y que se les iba a apoyar. Letras muertas. Quisimos hacerlo y nunca nadie responde por eso. Ahí están como letras muertas en el artículo 2 constitucional, que los indígenas de México podían presentar sus proyectos. Si te gustó este video, suscríbete y da like.